Bueno, casi 15 minutos luego de la hora por un tema de problemas en el internet, ¿verdad? Pero ustedes saben que esas cosas pasan, ¿verdad? Pero aquí estamos alegres y yo muy feliz, muy honrado de los invitados que tenemos hoy. Estamos en vivo para que ustedes vean, son las 7 y casi 20 minutos de la noche y tenemos el privilegio de tener con nosotros a los pastores Hugo y Lisbeth, o Lisbeth, no sé cómo te gusta. Lisbeth, buenísimo. Qué privilegio, pastorcitos, y gracias por acompañarnos hoy. Vienen hoy mismo desde San José, ¿verdad? Sí, señor. Para nosotros es un gusto venir aquí porque se van a ir en nuestra casa también. Sí, sí. Más tiempo que yo tuvieron de vivir aquí, ¿verdad? Nosotros tuvimos bastantes años acá, bellos años, gracias a Dios. Tenemos un amor profundo por la zona sur. Y bueno, regresar para nosotros es como llegar a casa. Qué bueno, qué bueno. Ustedes comenzaron acá a pastorear en Ciudad Daily, ¿no? ¿Comenzaron en otro lugar? No, nosotros comenzamos, bueno, específicamente este servidor comenzó siendo soltero por ahí de inicio de los años 80. Ni siquiera voy a revelar la edad. No, pero yo creo que ya digo inicio de los 80. Solo voy a decir que tiene más tiempo para pastorear que yo de vida. Entonces empecé a pastorear soltero. Y luego en la misma iglesia de que estaba pastoreando conocí a mi esposa. En la iglesia era en el corredor de nuestra casa, de mi casa, de mis papás. Oiga. Él llegó a la Callaba. Ahí se empezó una congregación. Qué lindo. Y empezamos de ser un misionero. Tenía varias iglesias nuevas, todas pequeñas, 30, 40 personas, y andaba buscando líderes y nos encontró por allá en la zona sur de San José, o en la parte sur de San José, que éramos líderes de una iglesia. Estábamos dando nuestros primeros pasos de instituto bíblico, ya íbamos avanzados. Y nos sugirieron que si podíamos ir a hacernos cargo de esa iglesia. Bueno, a mí me sugirieron y digo yo, bueno, pues vámonos. Oramos al Señor, recibimos la confirmación de que Dios nos llamaba para ir. Entonces fui para allá y conocí a mi esposa, que era miembro de esa iglesia. Una ovejita desprevenida. Sí, estaba, ella no sabía lo que iba a llegar, sí, pero sí, bueno, sí. Le llegó. Que llegó. Qué bueno, qué bueno. Sí. Por ahí comenzamos y hemos recorrido varios lugares de este país. Trabajamos muchos años en el pastoreo de jóvenes y básicamente son como unos 36 años. De esos 36 años, 10 fueron pastoreo de jóvenes y el resto pastoreo general de la iglesia como tal. Qué bueno, qué bueno. Acá en la iglesia cuadrangular de Ciudad Nelly estuvieron varios años también, ¿verdad? Estuvimos cerca de 7 años y piquito por ahí. 7 años bueno. y piquito, gracias a Dios. Y bueno, creo que hace, ¿cuánto? ¿Estuvieron por acá? ¿Un año? ¿Poco más? No recuerdo yo. Sí, por ahí andaba, año, ¿verdad? Hace un año. ¿Sí? Y bueno, siempre digo que en este pueblo les tienen muchísimo cariño. Yo me acuerdo del pastor Hugo, cuando recién yo tenía noción de Ciudad Nelly, me acuerdo predicando con un parlante ahí en el mercado. En el mercado, sí. Y muchísima gente, yo sé que les tiene aprecio. De verdad, cuando publicamos imágenes de que iban a estar acá, gente mandando corazoncitos y reacciones así, yo sé que hay muchas personas que les tienen mucho aprecio. Y también sé que esta conversación va a ser muy buena. Primero porque estoy conversando con gente de muchísima trayectoria, conocimiento, y también gente muy transparente y honesta, que eso es lindo, ¿verdad? Y yo sé que va a ser una bendición. Entonces les agradezco estar por acá. Ustedes ahorita están trabajando, me contaban desde hace un tiempo para acá, con matrimonios de diferentes iglesias o lugares en la denominación, me imagino, cuadrangular, y entonces haciendo un trabajo bien esforzado en una de las áreas más fuertes, no solo de necesidad de la iglesia, sino del mundo, que son las parejas y las familias. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso antes de, o más bien entrando en la conversación? Ok, gracias. Vamos a ir al final para luego ir al principio, ¿no? El 2018, por la gracia de Dios,
dejamos a un discípulo en la iglesia cuadrangular central en San José, porque Dios nos hizo un llamado para trabajar específicamente con matrimonios y familias, aquellas que por una razón u otra han sido quebrantados. Temas como infidelidad, temas como quebrantamiento financiero, partida de un ser querido, familia disfuncional. Entonces, Dios nos hizo el llamado para trabajar y lo estamos haciendo con todo el llamado específico que Dios nos hizo a eso, pero sirviendo a las denominaciones, a las iglesias, mucha gente que incluso no va a ninguna iglesia, pero que su familia está quebrantada o su matrimonio está agrietado, y en estos 2 últimos años y medio, que ha sido sobre todo el último año y medio, un año y medio pandémico, donde eso ha crecido de una manera exponencial que uno nunca imaginó, cómo una pandemia iba a exponer tanto problema que había en los hogares. Y podemos hablar en el futuro de esto, pero esta pandemia ha revelado, no es que ha creado, lo que ha creado es la expansión del virus, pero ha revelado mucho problema dentro de los matrimonios y dentro de las familias que literalmente no se conocían antes de esto, y ahora se conocen, han vivido más juntos, están trabajando en casa, tienen los chicos ahí, por A o por B que no ha habido clases y están ahí. Bueno, es una infinidad de situaciones que a veces uno dice, bueno, ¿por aquí por dónde entro? Porque ha sido una revelación de un problema que desencadena otra, que desencadena otro problema, etcétera, etcétera, pero atacando específicamente matrimonios y familias. Y ya Dios sabía antes de la pandemia lo que iba a pasar, Él lo conoce todo. Cuando Dios nos llama y nos dice, van a dejar de pastorear la iglesia para que se dediquen a mi iglesia, para ayudar a estos matrimonios y a pastores y líderes. Es una decisión muy fuerte, porque, a ver, si se ve desde el ángulo de trabajo y de puestos y todo, parece como que bajaron de posición, ¿verdad? Es correcto. Pero en el cielo no existe algo así. Creo que están trabajando con una de las áreas más sensibles, como decía, o sea, que produce mayor impacto dentro de las iglesias y de la sociedad como tal, ¿verdad? Así es. Entonces, qué bueno eso. También en otra oportunidad que yo considero que somos amigos, ¿verdad? Claro que sí. Y que estuvimos compartiendo, no me acuerdo si un arroz con camarones o qué fue lo que nos comimos ese día. Me parece que sí, ¿verdad? Tiene buena memoria. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo conversando acerca de mi vida y ustedes compartiendo la suya en un rato muy ameno, me compartían un poco de cómo estaba comenzando todo esto. No sé si nos pueden conversar sobre Claro. este tema. Bueno, quiero recordarles a todas las personas que están conectadas, de hecho es un gran saludo y le mandamos un fuerte abrazo. Toda esta zona sur nos enamoró, desde que llegamos acá nos enamoró, y cuando salimos de San José para acá es como que venimos a casa, el camino se nos hace corto. Hay personas que dicen, venimos cantando. Sí, qué largo queda la zona sur. Le digo, ¿cómo? ¿A cuál zona sur va usted? Porque a mí me queda cerquísima. Yo, por el tema de pandemia, no he venido cada rato, pero yo quisiera estar aquí cada nada. Déjeme dar un pequeño génesis, porque claro, mi esposa y yo, el primer año, como les conté al principio, yo fui el pastor de ella. Luego, el segundo año de estar pastoreando la iglesia, nos convertimos en amigos. Y al final del segundo año de ser ya amigos, decidimos tener un noviazgo, y al final de ese noviazgo nos casamos. O sea que duramos como novios un año amigos y un año pastores y un año pastor. Y bueno, esa fue la historia de nuestro pastor y ovejita. Sí. Nos casamos un 22 de diciembre de 1984. Mi esposa llegó a las 3 de la tarde. Y este servidor, como un hombre cumplido, llegué a las 4 de la tarde.
Era un diciembre. ¿Pero a dónde? ¿A la boda? A la boda, a la sí. boda. Era un diciembre de calor que yo me estaba quemando porque me dijeron que me fuera afuera para esperar. Ajá. Y me estaba quemando. Ahora, en ese momento el bus se atrasó y era una cosa terrible. Yo sudaba con toda mi familia en el bus. Porque era un familión. ¿Sí? Entonces, eso me atrasó una hora y mi esposa estaba ahí esperando. Nos casamos en una iglesia de Asamblea de Dios en Curriabat. Nos casó un misionero bautista y nosotros éramos de una iglesia independiente. Sí, era todo un enredo eso. Era toda una mezcla. Ahí inició nuestra historia, pastor y amigos y amigas que nos escuchan y nos ven. Ahora, lo interesante de esta historia es que como todo matrimonio se casa con tanta ilusión, con tantas ganas de construir y salir adelante. Y hoy cuando volvemos a ver atrás, pensamos en que debimos haber hablado más, debimos de ser más profundos. Hay muchas situaciones que se pudieron ¿dentro del evitar. noviazgo te refieres o al inicio del matrimonio? No, en el noviazgo. ¿Por qué? Porque hay Perdón, muchas cosas. Dentro del noviazgo nosotros estamos tan enamorados que no conversamos de asuntos personales de familia, de qué pasé yo en mi adolescencia. Uno como que lo maquilla, como que pone una pared de que esas cosas no se hablan, solo estamos enamorados. Sí. Sí. Una de las palabras que usted mencionó ahora era honestidad. Queremos ser bien transparentes porque no queremos adornar nada y aprovechar esa oportunidad. Tristemente en los noviazgos se habla de temas, pero solo como la punta del iceberg. No se toca temas de fondo. Y creo que hoy cuando volvemos a ver atrás, cada persona que nos encontramos queremos llevarlos a ese punto donde el noviazgo, más que romanticismo, tienen que hablarse temas profundos específicos, temas de familia, temas de sexualidad, temas de abuso, temas de violencia, temas serios. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hemos descubierto en los últimos años en trabajo con matrimonios es que temas de este tipo que no se hablaron allá fueron revelados en el matrimonio. Claro. Y dieron como resultado el quebrantamiento de ese matrimonio y tristemente el agrietamiento de la familia. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros nos casamos, y yo voy a decir mi parte y mi esposa puede decir su parte. Mi esposa era la persona más dulce que yo había conocido. Un panal de miel se quedaba corto. Era una chupa chupa, era un confite, era algo tremendo. Pero recién nos casamos, mi esposa se convierte en una persona violenta, agresiva y una persona totalmente desconocida para mí. A lo cual yo reacciono con algunas formas de ser que yo no sabía que estaban ahí, pero que estaban ahí. Y para hacerles corta la historia, durante los primeros 11 años de matrimonio, tuvimos 3 hijas. Para hacerles nada más algo de fecha, ¿no? A los 2 meses, mi esposa queda embarazada de nuestra hija mayor. 2 meses de casados. Mi hija mayor nace el 5 de noviembre del 1985. Y mi segunda hija nace el 9 de noviembre de 1986, un año después. Sí. Eso causó un profundo caos en nosotros porque éramos, obviamente, primerizos. De un momento a otro los bebés, el trabajo, el conocernos, y había reacciones en ella y en mí desconocidas, pero que empezaron a revelarse dentro del matrimonio y empezamos a hacer la guerra y no tanto el amor. Y uno dice, pero esto es extraño, un pastor, una oveja, gente que conoce de la Biblia, que el Señor, pero es que hemos descubierto también que esto no tiene reparos. Esos descubrimientos que vienen de fondo desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra crianza en familia,
repercuten en el matrimonio de una forma impresionante que a veces es consciente y muchas veces inconsciente. ¿Sí recuerdas? Claro. Cualquier cosa que le digan a uno está así como un gatito con ya para aruñar. Sí. Algo que me dijo me hirió, pero yo tengo que descubrir qué fue lo que a mí me pasó en la adolescencia, que creemos que eso se olvidó porque ya estamos casados. No, ahí se revela en el matrimonio qué fue lo que me estaba sucediendo a mí. Sí, solo voy a hacer un pequeño paréntesis. Me dicen que estamos teniendo inestabilidad en el internet, entonces primero pedirle las disculpas a todos del caso, y la otra cosa también es que estamos grabando el programa para que sepan que dependiendo cómo quede lo lanzamos ya bien luego, pero estamos al aire, estamos en vivo y pues vamos a continuar con la conversación y bueno, con las disculpas del caso, como digo, pero según entiendo el audio sí está bien. Lo que a veces se pega un poquito es la imagen. Viera qué extraño, les cuento a todos, todo estaba bien y de repente algo sucedió, ¿verdad? No sé ni a quién echarle la culpa, pero pasa. Y nos ha pasado mucho, Sí. nos ha pasado frecuente, porque cada vez que se toca estos temas y se Sí. quiere llegar a la familia, no olvidemos que en el libro de Génesis el Señor no construye y constituye una iglesia, construye y constituye una familia. Claro. Y tristemente la sociedad que tenemos agrietada está atacando mucho a la familia, aunque se hable mucho de familia. Las fuerzas del mal también están atacando la familia. Todo lo que es familia va a encontrar obstáculos. No digo que es esto, pero puede ser esto. Sin embargo, vamos a seguir adelante, ¿ok? Perfectísimo. Entonces ustedes experimentan esos primeros años dificultades, ya vamos a donde tienen dos hijas, y avanzamos. Avanzamos, 8 años después nace nuestra tercera hija, pero ya en los primeros 11 años de matrimonio nosotros tenemos 3 hijas, una guerra campal, no sabíamos qué hacer. Tristemente, y ahora podemos tocar el tema, hay muchos temas que no se tocan de fondo en las organizaciones que deberían tocarse, temas de fondo en la familia, en el matrimonio. Preparar a la gente un poquito mejor, darles herramientas suficientes para saber qué hacer antes del matrimonio, para que también sepan qué hacer luego del matrimonio. Claro. En los primeros 11 años, mi esposa y yo, sin ninguna pena, lo decimos porque hemos sido y somos un ministerio, un matrimonio restaurado, estuvimos 5 veces al borde del divorcio. Pastor, 5 veces. Con la maleta en la puerta. Qué fuerte. Con ofensas fuertes, con grietas fuertes, con haberse fallado en muchas áreas el uno al otro y haberse ofendido. Y al cumplir los 11 años de matrimonio, mi esposa y yo, un día, de esos días maravillosos que Dios tiene, no era un día soleado, era un día gris. Nos sentamos en la sala de la casa y hablamos seriamente, y la conversación fue como esta: ¿estamos dispuestos a seguir viviendo esta vida y dentro de 20 años saber que hemos desperdiciado nuestra vida, o vamos a hacer algo? Si recuerdas ese día nos sentamos y tomamos una decisión. Busquemos qué hay de fondo en nuestro corazón y partamos de ahí. Y lo primero que descubrimos es que por encima del problema que estábamos teniendo, Jesús seguía reinando en nuestros corazones. Qué bueno. Lo segundo que descubrimos es que realmente nos casamos amándonos a pesar de lo que fuera, sin saber lo que vendría de camino. Y lo tercero, descubrimos que había una pequeña luz de amor en nuestros corazones y que había que soplarla para que empezara a levantar la llama y trabajar el uno al otro. Empezamos a trabajar con Dios nuestros defectos y empezamos a trabajar el uno al otro con nuestras virtudes. Sí. Qué tremendo, porque, por ejemplo, en el caso de ustedes estamos hablando de una pareja ministerial. Exacto. Que tiene que seguir adelante con todo lo que significa ser una pareja ministerial y a la vez con estas situaciones. Y yo sé que mucha gente se conecta con esta idea porque dice, bueno, yo tengo que seguir con mi empresa y tengo que levantarme todos los días a trabajar y tengo que ir a darle clases a los niños y tengo que ir a hacer X o Y, a la escuela o lo que sea. Y parece que la vida sigue.
Pero qué bueno llegar a ese momento de decir, hey, nos cansamos de que esto sea normal. O sea, tal vez no normal, pero que no cambie, ¿verdad? Y entonces ustedes llegaron a ese punto de decir, ya no más. ¿Qué decisiones radicales tuvieron que comenzar a tomar? Sí. Okay. ¿Quieres contar un poquito la historia de qué era lo que pasa? ¿Por qué era tanta la agresión? La agresión. La agresora era yo. Porque yo a los 14 años tuve un novio que me maltrató verbalmente, tratándome que yo era fea. Cuando yo conozco a Jesús, Él me salva, me rescata. Yo pongo un candado que esa historia pasó. Cuando yo conozco a mi esposo, ya como pastor, amigo y ya nos casamos, era todo muy tierno, muy lindo, porque yo decía, ¿podré yo conquistar a un hombre? Y sí lo logré conquistar a un hombre. Yo estaba... Perdón, mami, voy a interrumpir un poquitito por eso, porque quiero contar detalles que van a ser muy claros y muy importantes. La persona que la trató a ella mal, trató de violentarla y la dañó profundamente en cuanto a la credibilidad de un hombre, y le asesinó, esa palabra es muy fuerte, le asesinó su identidad y su autoestima. Era un hombre mucho mayor que ella, una muchachita de 14 años. Esto lo quiero decir, lo quiero enfatizar. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo con nuestra adolescencia hoy en día y empezar a prepararlos con argumentos suficientes para que se defiendan ante una cantidad de personas que les importa nada a la otra persona y que quieren hacer daño. Están ahí como lobos rapaces, y cuando hablo de lobos, también de lobas rapaces que quieren dañar nuestros jóvenes y quieren dañar nuestros niños. Y estoy aprovechando, pastor, perdone la oportunidad, de que algo tenemos que hacer. Hay muchos muchachos y muchachas que no saben qué hacer ante un enamoramiento enfermizo y tóxico, y al final están cometiendo errores que están dañando no solamente su vida, sino que se vuelven gente que daña en el futuro, y es lo que mi esposa va a decir. Sí, porque uno vive una esclavitud de que esa persona cree uno que lo está amando, y no es amor, es querer tener algo. Y gracias a Dios, Dios me rescató y ya guardo eso. Pero cuando yo conozco a mi esposo, el conquistar me encantó, porque digo, yo sí pude. Pero yo dije, yo sí pude, yo no dije Dios, yo sí pude. Cuando nosotros nos casamos, yo dije, bueno, ya tengo a mi esposo. Cuando ya tengo a mi esposo, yo saco las uñas, porque yo dije, yo no me voy a dejar de que alguien me diga a mí algo malo más. No voy a soportar eso. Empieza la guerra. Ahora, el tema es que yo no le estaba diciendo nada malo, pero ella... Nada, él no dijo nada. De un momento a otro ella empezó y digo yo, ¿y esto qué es? Ajá. ¿Verdad? Sí. Era otra persona. Era como de un momento a otro casarme con un panal de miel y al día siguiente tomarme un vaso de hiel. Sí. Digo yo, ¿pero qué es esto? Sí. Y yo reacciono. Y empezamos una guerra campal, porque ella me hace, yo le hago. Vienen los embarazos, viene la crianza, el trabajo, todo lo que ahora usted mencionaba, porque hay que seguir en las ocupaciones y seguir como si nada, y seguir con el ministerio y el trabajo y aleluya y todo bien, y salude a todo el mundo, pero de fondo, esta palabra yo quiero dejarla bien grabada. El problema no es el puente, el problema es el agua que pasa debajo del puente. A veces hay una cantidad de agua, porque nosotros como Ministerio Puente, donde enseñamos a las personas a que conozcan a Jesús, hay gente que está trasladándose por el mensaje y por lo que uno está haciendo, pero de fondo hay agua que está ahí, que necesita ser curada y ser sanada. Y hoy, después de muchísimos años, ahora le digo que los últimos 2 años y medio estamos trabajando con personas, matrimonios y familias específicos, sin estar como pastores de una iglesia como tal, pero de trabajar con matrimonios y familias directa, intencionalmente,
Son casi 15 años que es el área donde más nos hemos inclinado, precisamente porque nos pasó todo eso hasta que llega ese día, ¿verdad?, donde tomamos decisiones radicales. Ahora, a la pregunta, ¿qué decisiones tomamos? Bueno, empezar a ser sinceros. Ya voy a hablar un poquito del cómo. Empezamos a sincerarnos y ella me empieza a confesar todo lo que le había pasado paso a paso con respecto a este noviazgo tóxico, y yo entendí, digo, con razón esta mujer actúa así. Y luego ella empieza a hablarme, ¿y por qué usted responde así? Bueno, es que yo fui criado en una zona con una familia así, y yo no sabía otra cosa que reaccionar. Y descubrimos, y son herramientas que ahora usamos para tratar con matrimonios, es cómo poder diagnosticar todo lo que ha pasado en una persona desde su niñez, en su núcleo familiar, en su área de desempeño como barrio, como pueblo, en su vida financiera, en su vida de fe, en su vida, vamos a decir, de educación. Hay un montón de ingredientes que forman a la persona y llevan todo ese equipaje en esa maleta. Cuando llegan al matrimonio empiezan a sacarlo, y eso fue lo que hicimos ese día después de 11 años. Empezamos a sacar, como decimos en Costa Rica, trapos y ropa sucia. Empezamos a descubrir lo que a mí me había pasado en la niñez, lo que a mí me había pasado en la adolescencia, lo que me hizo aquel, el por qué yo era violento con palabras a la hora de que ella me decía una, yo le decía otra, ¿verdad? Todo ese ambiente lo empezamos a sacar y tomamos decisiones verdaderas, no esas decisiones que usted dice, vamos a planearlo, no, vamos a decidirlo, porque en temas de matrimonio, pastor, y familia hay que tomar decisiones radicales, sí. Y la decisión vamos a trabajar, y empezamos a someternos a Dios y empezamos a entregarle a Dios nuestras áreas más complicadas, empezamos a trabajar. Tristemente para ese momento no encontramos personas que nos ayudaran, por eso es que hoy nos convertimos en defensores de matrimonios y de familias, claro, porque queremos ayudar, queremos ser una herramienta para la iglesia y para el pueblo, y hoy atendemos personas que van a iglesias y personas que no van a la iglesia, y para cualquier persona que lo necesite para poder restaurar su hogar. Sí. Pastorcito, una de las, no sé si fue en ese momento, me corrigen, pero una de las decisiones fuertes que ustedes tomaron fue dejar de pastorear directamente en la iglesia. No sé si fue esa la razón, no voy a poner palabras en sus bocas, pero definitivamente se volcaron hacia la ayuda de matrimonios. Entonces ahí es donde quiero entrar al tema de iglesia, si les parece, y si querían comentar algo más, con toda libertad. Cuando nosotros dejamos de pastorear la iglesia era porque era una iglesia linda, preciosa, pero era todo tan lindo, y el ver a mi esposo ministrando y yo allá en la puerta casi saliéndome, quererme irme, porque yo decía, no estaba peleando con Dios, sino porque mi esposo ministrando bien bonito, pero nosotros abandonados completamente. Perdón, mami, eso fue en el año 11. Ajá. En el año 11. Porque estábamos ministrando y mi esposa dice, ya no soporto más este ritmo. Ajá. Mi esposo allá, yo por acá. Era un problema bastante fuerte que necesitaríamos unos 10 programas para eso. Sí. Sin embargo, empezamos a trabajar con esas decisiones, a entregar al Señor, empezar a sincerarnos, empezar a darnos cuenta que sí, realmente los dos teníamos trapos sucios que sacar, teníamos ropa que lavar, y empezamos a lavarla. Número 1, con Dios. Número 2, siendo francos y decir, a pesar de que yo vengo con esto, yo tomo la decisión de no seguir con esto. Esto es importante y esto es clave. Hay gente que dice, es que yo soy así porque mi abuelo es así, mi papá es así. Ok, pudo haber sido, pero yo decido a partir de ahora. Claro. Tomamos la decisión a partir de ahora comportarnos diferente, empezar a tratarnos diferente, y una de las herramientas que enseñamos es empezar a decirle a Dios los defectos de la otra persona
y empezar a decirle a la persona las virtudes que tiene. Eso está muy bueno. A Dios los defectos y a la persona las virtudes. Entonces, cuando yo quería reventar de enojo, entonces me iba a orar y le decía, Señor, de verdad, hay días que no la soporto, Señor. Hay días que esta reacción me pone malo. Y cuando yo llegaba donde ella, le decía, Mía, eres tan hermosa, te amo tanto, qué bien que estás, qué bien que te quedó esto, qué bien que te quedó, qué buena madre que eres, estoy agradecido con Dios por tu vida. Y luego llegaba. Eso cura. ¿Ah? Eso cura. Y empezamos a ser sanados. Interesantemente, muchas cosas que yo le pedía a Dios, ella empezó a sanarlas y ya empezó a hablar diferente. Yo empecé a hablar diferente. Pero yo descubrí lo que él estaba haciendo. Yo descubrí. La trampa. Luego él le dice a Dios, ¿cómo soy yo, verdad? Qué mal hago. Entonces yo le decía a Dios que no me gustaba de él y le decía las cosas lindas a él. Sí. Y luego terminamos diciéndole a Dios las virtudes y a ella las virtudes, porque los defectos empezaron a minimizar. Todavía somos una pareja defectuosa porque estamos en la banda del proceso, todavía no somos producto terminado, pero la guerra paró. De vez en cuando tenemos alguna batalla, pero ya la hablamos, ya lo comentamos, pero no era esa ropa vieja, no era esa ropa sucia, es lo que quiero decir. Toda esta experiencia que se fue acumulando en ese proceso después de los 11 años, que duró como 4 o 5 años, nos dio las herramientas para convertirnos en defensores y ser colaboradores con Cristo para la restauración de matrimonios y familias. Cuando llegamos a finales del 2018, nosotros entregamos, la iglesia que estábamos pastoreando, para dedicarnos completamente a esto, y 2019, 2020 y 2021 estamos dedicados completamente a esto. Las parejas que nos contacten, establecemos una ruta crítica de trabajo a través de un diagnóstico, y luego después de ahí vamos con el paso a paso de la restauración de ese matrimonio y la restauración de la familia, de muchas denominaciones, de gente que, como repito, no va a la iglesia. Queremos ser colaboradores junto con Cristo, pero también ayudar a pastores, líderes. Estamos ayudando población evangélica, población católica, población que realmente está quebrantada en su matrimonio y su familia. Eso es específicamente lo que estamos haciendo en los últimos 2 años y medio. Aprendimos a leer la Biblia juntos, aprendimos a orar juntos, Sí. que era pelear, pero no orábamos juntos. Sí. Cada uno ora por su lado, pero aprendimos a orar. 5 minutos empezamos a orar juntos. Eso nos ayudó Qué a bueno. leer la Biblia. Y es Qué interesante, pastor, porque es otra de las herramientas de nuestra caja de herramientas con lo que hemos tratado y trabajado con los matrimonios. Hemos descubierto que del 90 al 95% de los matrimonios que conocen la Biblia, que dicen conocer a Dios, no logran orar juntos. ¿A qué se debe, según lo que han analizado? Bueno, se debe a que oran, pero no oran juntos. Porque de alguna forma se creó la costumbre, mientras todos oremos todo está bien. Eso está bien. Pero Mateo 18 y 19 y 20 dice que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre será hecho. Nosotros la llamamos la ley del acuerdo. Cuando hay matrimonios que deciden orar y le ponemos la tarea, esa es una de las primeras tareas de entrada a los matrimonios. Vamos a hacer un ejercicio por el próximo mes. Vamos a orar 5 minutos juntos por día. El 70% no lo logran. Perdón, Sí. en los 5 minutos es porque nos han dicho, no, es que él ora mucho, se pasa, ya hace unas palabras y yo oro poquito. Entonces por eso les enseñamos que 5 minutos, pero no orar por todo el pueblo, por todas las cosas del mundo, sino por el matrimonio. Sí, qué bueno. Y amado, aquí queremos dejar esto para ustedes,
para todas las personas. Si los matrimonios, es que lo descubrimos, lo hemos probado, logran orar 5 minutos diarios juntos, y hemos tenido parejas pastorales que dicen 5 minutos, pero mi esposo ora horas y yo oro horas, y le digo, ¿y cuánto oran juntos? Yo creo que en los 25, 30 años de ministerio nunca hemos orado juntos. Sí. Tremendo, ¿verdad? Eso. Hay todo un asunto en el que nosotros como iglesia hemos tenido responsabilidad en la salud, en aportar a la salud de la familia o no, o más bien dejarlos a la deriva un poco, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de ustedes como pastores de tanto tiempo y ahora en esta tarea con familias y matrimonios, ¿cuál creen ustedes que ha sido una tarea, o más bien acciones que la iglesia no ha hecho del todo bien y cosas que necesitamos hacer para trabajar mejor en sanar la familia? Ok, gracias. Aquí podemos quedarnos, que este tema me encanta, es que es fascinante. He sido criticado por esto. A ver, muchas veces desde los púlpitos le decimos a una persona, es que tú tienes que ser santo, tienes que buscar la santidad. Y la mayoría de personas dice, amén, aleluya, claro, yo voy a ser santo. Pero no le damos el cómo. Y creo que necesitamos decirle a las personas cómo hacerlo, cómo hacer las cosas, cómo hacer matrimonio, cómo hacer familia. Y yo descubrí, y no estoy hablando de los demás, que en el ejercicio del pastorado yo di muchas plenarias, muchos sermones, y yo empecé a revisar que no les dije el cómo hacerlo. Mucho más prácticos. Empezar a tener esa practicidad donde la persona le diga, mire, usted tiene que unirse a su esposo y a su esposa. ¿Cómo? Empiecen a orar juntos, empiecen a leer la Biblia juntos. Usted dice, bueno, pastor, esto es obvio, sí, pero tristemente no es tan obvio, porque los resultados son otros. Los resultados son hombres que oran mucho o mujeres que oran mucho, pero cada quien por separado y cada quien orando en diferentes direcciones sin tomar en cuenta la oración por su propia familia. Hemos descubierto hombres orando por el mundo entero, orando por África, todo eso está perfecto, pero nunca oraron por su esposa y nunca oraron por su esposo o por su propia familia. El resultado que estamos teniendo hoy, tristemente, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, es la cantidad de grietas que hay, espirituales, emocionales, físicas, la cantidad de divorcios, la cantidad de conceptos erróneos de lo que es familia. Y eso es porque, tristemente, y no digo que todos, hay personas que sí lo están haciendo, pero el tema práctico no se está dando. Eso es una. Lo otro, creo que a veces hemos llenado a la población evangélica de muchos programas, ¿verdad? Y yo no sé si me estoy comiendo aquí alguna bronca o no sé, pero adelante. Usted habló de que fuéramos transparentes. Y no quiero hablar de otros, quiero hablar de mucho tiempo de ejercicio pastoral. Si yo pudiera devolver el tiempo, pastor y amigos y amigas, hay muchos programas de la iglesia que yo quitaría, que me llenaron a las personas de actividades. Tuve ovejas cansadas, gente corriendo para allá y para acá, y a veces el mucho movimiento no significa avance. Hay gente que se mueve mucho, que suda mucho en una caminadora, pero no avanza, no camina hacia alguna parte, se queda estacionado. Y esta es una frase que yo lo he dicho muchas veces, hay programas a veces dentro de la iglesia que hay que darle muerte o una digna sepultura, y empezar a ser más puntuales, más intencionales, y darle a las personas las herramientas que necesitan
para su vida de matrimonio, su vida de familia. No olvidando que las iglesias se componen de familias, de matrimonios y de familias. Matrimonio enfermo, familia enferma. Matrimonio enfermo, familia enferma, iglesia enferma. Matrimonio enfermo, familia enferma, iglesia enferma, sociedad enferma. Eso es lo que estamos teniendo hoy. Hace más o menos un año entrevistaron a un abogado que, por cierto, cada vez que lo veo me agrada tanto porque habla tan claro. Él se llama Pedro Beirut, no sé si lo has escuchado. He escuchado algo de él, sí. Él dice, como a mediados del año pasado lo entrevistan en un canal de televisión y le dicen cuáles son los casos que están llegando más frecuentemente ahora en este tiempo de pandemia. Dice, viera que extraordinariamente de cada 10 casos, 9 son por temas de divorcio. Cuando él en su entrevista, cuando deberían estar juntitos, amándose más porque ya no están saliendo y entrando, es cuando más se están peleando. Y él dice, yo no quiero que se divorcien, arréglense, dejen de estar peleando, hagan el amor y no la guerra. De cada 10 casos, 9 por temas de divorcio en un tiempo pandémico donde tenemos que unirnos como familia para salir adelante, es cuando más problemas de familia se está teniendo. Hoy, pastor, en este último año y medio, nosotros a veces no nos alcanza el tiempo. Hemos estado con 1 o 2 personas 8 horas sentados frente a la pantalla tratando de llegar a acuerdos para empezar el proceso de restauración. O sea, vamos a ponernos de acuerdo en sentarnos para empezar a trabajar en eso. Y eso es tremendo. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar después de que pase esta pandemia? ¿Cuál va a ser la población que se va a integrar de nuevo a las actividades de la iglesia? Vamos a hacer iglesia como lo que estábamos haciendo antes, porque en medio de la pandemia descubrimos que como estábamos haciendo antes no está funcionando. ¿Por qué? Porque no funcionó en casa. Y la idea del evangelio es que todo lo que enseñamos en nuestros altares, en nuestros seminarios, en nuestras charlas plenarias, devocionales, discipulados, pueda ser desarrollado de forma efectiva en casa. Claro, así tiene que ser. Pero hoy los resultados son otros. Ahora, no digo que todos, no digo que el 100%, pero hay una cantidad que asusta y que le pone a uno los cabellos de punta, porque uno dice, esto está fuerte. Ahora, ¿qué va a pasar cuando pase la pandemia? La cantidad de personas que están por todo lado descarriladas, ¿cómo vamos a recoger eso? ¿Cómo vamos a trabajar eso? Y el tema no es cuántos programas vamos a hacer, y vuelvo al punto, es cuán intencional vamos a ser para trabajar con las personas. Y aquí un concepto que he escuchado hace rato de grandes líderes y que yo lo he respirado y lo he rumiado, es empezar a hacer una iglesia misional. ¿Qué significa? Cómo ser un verdadero cristiano donde quiera que yo estoy, cómo ser un embajador de Cristo donde quiera que yo estoy, en mi trabajo, en el taxi, en la plaza, en el teatro, en el mall, en el parque. Cómo empezar a ser misional, cumplir la misión donde yo vaya. Eso es clave. Y nosotros tenemos que prepararlos no con programas, sino con la intencionalidad de darles las herramientas para que lleven a cabo esa tarea. ¿Amén? Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. He conversado con amigos, pastores, tengo que decirlo, sobre todo con amigos pastores jóvenes, esa realidad, y es la preocupación por regresar el evangelio. Hace un tiempo de una serie que se llamaba, a ver si lo recuerdo ahorita, en este momento se me laguneó, como decimos, pero que se llamaba, o sea, el tema era regresar el evangelio a las mesas de las casas, en donde Jesús tuvo las conversaciones más importantes con los suyos. No solo fue en el monte y no solo fue en el templo, en las mesas de las casas les decía, el reino es esto, ustedes piensan así, yo tengo que dar mi vida, todo, en una mesa de comedor, así se llamaba, algo así,
de comedor. Conversaciones de comedor, era algo así. Entonces, es volver el evangelio a las mesas de los hogares. Claro. En donde los hijos escuchan el evangelio, pero de boca de los padres que lo están procurando vivir. Donde el evangelio regresa a las mesas de comedor de los lugares de trabajo, en donde siempre debe haber estado. Exacto. Entonces, la iglesia necesita que el evangelio le funcione a donde quiera que esté. Y como hemos hablado en algún momento también, la pandemia nos quitó el control de todo y de decir, bueno, al menos están sentados en el templo, que es la manera de muchas personas y la que tenemos la tendencia de medir si esto está funcionando o no. Claro. Vino al templo, sí. No vino, bueno, no vino. Entonces cuando lo vuelvo a tener aquí, digo, está bien la persona, ¿verdad? Okay. Y no es esa la forma de medir, ¿verdad? Exacto. Ni siquiera es dentro de ese auditorio, ¿verdad? Entonces creo que como iglesia necesitamos seguir dando pasos hacia poner el evangelio en la mano de la gente de manera muy intencional, hasta que esto siga llegando a los hogares y transformando la vida de los hijos, de los matrimonios, de las relaciones de familia. Estaba hablando con unos amigos de temas ministeriales y que han tenido ciertas situaciones por temas ministeriales con su familia. Entonces, entre las cosas que hablábamos era, bueno, digamos que este es el ministerio y por eso están peleando. Agarremos esto y lo ponemos por aquí. Okay. Y hablemos como hermanos, hablemos como esposos, hablemos, porque a veces se trata de eso, o pelean acerca, o peleamos, no sé, acerca de temas de financieros, ok, pero agarremos eso y lo ponemos aquí, veámonos a la cara, somos seres humanos, esposo, esposa, hijos, padres, porque a veces nuestros problemas se tratan acerca de cosas que pusimos en medio de la relación. No sé si me van a entender. Totalmente. Mira que recuerdo a una gran hermana, ella es Debbie Bolin, una misionera que está en Costa Rica, y ella una vez nos dio una charla, y en la charla sacaba una estadística que decía que más del 80% de las esposas de pastores ya no quieren ir al culto. Fuerte, ¿verdad? Y le preguntaron por qué, dice, es que el que está ahí es diferente al que está aquí en casa. Eso es muy fuerte y aplica, me pega duro también porque soy pastor, ¿verdad? Pero aplica para el que está allí sentado y que sirve el domingo y que en la casa, ¿verdad? O los hijos que lo miran, ¿verdad? Un joven de 14 años me dice, pastor, usted me cae bien. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. Su esposa me cae bien, gloria a Dios. Y yo quiero venir a la iglesia. Y si se pregunta por qué hace rato no vengo, dice, es porque ese líder que usted tiene, que es mi papá, aquí levanta las manos para alabar a Dios y allá me levanta las manos para violentarme de día por medio. Por eso no quiero venir a la iglesia. Cuando uno dice eso, dice uno, bueno, esto es serio. Ahora, yo quiero hacer una salvedad. No es que el culto sea malo, ni que los programas sean malos. El tema es la cantidad a veces donde hemos envuelto a las personas y hemos perdido de fondo ese evangelio en la mesa. Hemos perdido de vista cómo formar a la gente para que papá y mamá se lleven bien como buenos cristianos y puedan enseñar. Recuerda lo que decía Deuteronomio, y le enseñarás a tus hijos cuando sales, cuando entras, pégalo en las puertas. Ya no está hablando del templo. Y no, otra vez, no quiero decir que el templo sea malo, pero encerramos todo allá y se nos olvidó ese evangelio de mesa, ese discipulado donde papá y mamá enseñan a sus hijos a orar, a agradecer a Dios por los alimentos, enseñan a sus hijos el respeto mutuo, enseñan a la familia que la fuente de toda provisión es Dios. Amén. Etcétera, principios básicos, respeto, amor, fidelidad, honradez, eso se enseña ya. Nuestro papel dentro de las iglesias es reforzar eso y dar herramientas para defenderse ante una sociedad totalmente agrietada. Esa es la verdad. En estos días el pastor Serafín Contreras hace unos 3 meses empezaba a hablar sobre primeros auxilios a las familias, primeros auxilios en este tema de todo lo que ha pasado con las familias en la pandemia. Y él hablaba de volver nuestra mirada a casa, volver la mirada, volver a ese evangelio, que no es complicado.
lo hemos complicado tanto y decimos, bueno, es que tienen que volver a la casa, entonces hay que hacer el culto en la casa, y no se trata de eso. O sea, otra vez, no es que el culto es malo, no es malo, y vamos a tener cuidado con eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ir un paso, y uso esta palabra muchísimas veces, intencional, pasos intencionales en la formación de verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos la pandemia COVID-19, pero hay pandemias de fondo que están matando a mucha gente, que están dañando a muchas familias y están haciendo de esta sociedad una sociedad, y repito esta palabra, muy agrietada con respecto a Dios y con respecto a lo que es el tema de familia. Cuando nuestro hogar cambió en esas herramientas nuevas, era sentarnos a la mesa. Cuando usted está comiendo, estamos comiendo, salen nuestros sentimientos. Claro. Nuestras hijas empezaron a conversar, él las empezó a escuchar, les escuchábamos, hablábamos del tema y orábamos. Eso me hizo a mí darme seguridad y íbamos a la iglesia a adorar. Fue un cambio que ya sí quería ir a la iglesia a Está adorar. buenísimo. Es sí. ¿qué es lo, bueno, una de las cosas, no voy a resumir en simpleza en una palabra, pero nos convertimos en el templo. Sí. Es que incluso desde el punto de vista nuestro, que pasamos, y yo, apenas es que yo no tengo el colchón aquí, ¿verdad? Pero se convierte en algo pesado cuando mi espiritualidad gira en torno a sistemas. No sé si me va a entender. Exacto. Y cuando te liberas de los sistemas, quedas de cara a Dios y de cara a la gente. Tenés que hacer algo. Claro. ¿Verdad? Y es interesante. Si usted lee toda la vida de Jesús en los 4 evangelios, no habla de sistemas, habla de reino. Exacto. Número 1. Y quiero abrir un paréntesis con una pequeña anécdota de una de mis hijas cuando era adolescente. Ella me llamó a su cuarto y me dice: papi, yo quiero hablar contigo. Estaba pálida porque tenía miedo, se estaba enfrentando al papá y al pastor. Y con lágrimas, con su voz temblorosa, me volvió a ver y me dijo: papi, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tienes tiempo para escuchar a personas en la iglesia y no tienes tiempo para escucharnos a nosotras? ¿Por qué tomas tiempo, 2-3 horas en consejería con personas y cada vez que hablas con nosotros es para regañarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer? ¿Por qué no tienes tiempo para escuchar lo que yo tengo, lo que a mí me está pasando como joven? Ese día yo sentí una de las bofetadas más fuertes en mi vida. Y yo digo: Dios, ¿qué estoy haciendo? Y hay una palabra que tuve que practicar vez tras vez: arrepentimiento. Señor, perdóname. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pastoreando gente y no estoy pastoreando a mi familia. Estoy ocupado con tanta gente que no estoy ocupado con mi familia. Y alguien decía: nada justifica si al final del camino perdiste a tu familia. Ningún éxito justifica la pérdida de tu familia. Sí. Qué fuerte, porque, y esto podría aplicar para bajarlo a las diferentes realidades, pues al padre y la madre que igual tienen su trabajo, tienen su sistema, tienen su forma, no son pastores, pero también han descuidado a sus hijos, o los hijos, ¿por qué no decirlo?, que no se interesan en sus padres también, ¿verdad? Exacto. Que uno podría decir, bueno, es que es culpa de los padres y todo eso, pero bueno, las realidades de cada familia son muy distintas. Claro. Pero tenemos esas realidades. Yo creo que necesitamos a veces bajarle la velocidad a las cosas que estamos haciendo en las diferentes áreas, sea ministerial, sea de trabajo, sea de todo, porque nos está matando la velocidad de repente, ¿verdad? El logro, el alcanzar. Yo a veces, pienso que la realidad económica de los países, y sobre todo de nuestro país, lleva a la gente a un agotamiento y a un daño emocional muy fuerte en su salud, ¿verdad? Emocional, en su salud mental, y termina repercutiendo en la familia, y entonces tengo que trabajar el doble, me preocupo el doble, tengo mayor ansiedad, eso lo traslado a la familia y vienen un montón de cosas que como ustedes decían, que hacen grietas
y tras de eso tengo que dar la talla aquí y aquí y aquí, y en todo lado me llenan de culpa. Por ejemplo, ¿verdad? Si soy empleado en alguna empresa, a mí me dicen, es que usted tiene que dar el extra, es que aquí usted tiene que dar el doble. Y entonces, si en la iglesia fuéramos manipuladores, yo siento que no soy manipulador, pero sí conozco mucha gente que es manipuladora. Entonces también le decimos, y no, para Dios es lo mejor, y para Dios la excelencia, y por todo lado, los últimos que al final no pueden pedir esa atención son los hijos, es el cónyuge. Exacto, exacto. ¿Verdad? O sea, de todo lado tengo que dar el extra, menos allí. Claro. Entonces de repente, ¿no será que, a ver si digo esto, que puede volverse contraproducente para mí si alguien lo toma de mala manera, pero ¿no será que tenemos que elegir a quién quedarle mal? Yo creo que sí. yo creo que sí. Yo, de verdad, le doy toda la razón. Uno tiene que empezar. Por eso hablo de intencionalidad. ¿Qué hago? ¿Me meto en este programa o cuido a mi familia? Yo he dicho, de repente, perdón, en el servicio puedo modelar muchas cosas para ellos. En servir a Dios modelar cosas, pero ¿qué tal y si lo hago a través de la culpa y no del amor? Exacto. ¿Verdad? Sí, tremendo, sí, cierto. Eso es cierto. Cuando debe ser por el amor. Y por el amor en las prioridades. Esa palabra me gusta muchísimo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestra lista de prioridades? Porque de acuerdo a la lista de prioridades, así voy a desarrollar mi vida. Y hoy, tristemente, nuestra sociedad se convirtió, voy a usar una de sus palabras, en una sociedad adicta a la velocidad. Mientras más veloz, mientras más me ocupo, mientras más me hago adicto a hacer y hacerlo rápido y tener resultados rápidos, creo que eso es todo en la vida, y no es cierto. Sí. Hoy es un mundo rapidísimo, con cambios instantáneos. La tecnología, la comunicación, etcétera, es tanto el avance y es tanto la presión social que de un momento a otro viajamos a una velocidad, y tristemente a veces terminamos muy veloces, llegamos muy rápido a algún lugar, pero llegamos solos. Sí. Y dejamos de lado nuestra familia. Y otra vez, y gracias por decirlo, no es un tema solamente de pastores y líderes, es un tema de familias, es un tema de usted que está en casa, de usted mamá, de usted papá, de usted hijo, hija. Estamos corriendo tanto, estamos haciendo tanto que se nos olvida lo principal. A veces por hacer lo inmediato, a veces por buscar lo bueno, se nos pierde de vista lo mejor. Y sí, eso es tremendo. Quizá una de las razones por las que creo que, siendo, por gracia de Dios, pastores, damos fuerte en esto de iglesia, y tal vez es para reconocer nuestro pedazo de culpa en esto, ¿verdad? Y incluso pedirle perdón a la gente cuando hemos sido de esos, ¿verdad? Claro. Yo en algún punto del camino he tenido que reconocer que a veces uno tira chinitas para hacer sentir culpable a alguien, para que no sea, para que ceda, para que esté, para que lo logre. Y en el camino he tenido que aprender, ellos no son mis esclavos, ellos tienen gente mucho más importante que atender que yo o mis proyectos. Exacto. Mis planes. Ahora, también sabemos que cuando algo es de Dios vamos con todo, ¿verdad? Pero creo que hablamos mucho de eso para reconocer nuestra parte. Ya estamos sobre tiempo, desdichadamente ya nos fue una hora, pero quería ya Pastor, nada más. Lo que quiero decir es que cuando estamos comentando mi esposa y yo todo este tema, no fue que lo leímos en un libro. Claro. Cometimos errores garrafales. Públicamente hemos pedido perdón, me he parado en el púlpito, ya no sé de qué forma, en qué idioma decir nos equivocamos. Y lo que enseñamos hoy a los matrimonios, a líderes, a personas en el camino es: no se equivoquen con lo que nosotros nos equivocamos. Aprendan de gente que se equivocó, y yo le digo, aprenda por consejo y no por golpe. Sí. Adelante. Claro, y de repente, y ya eso todo otro tema, pero nosotros hablamos desde el punto de vista pastoral. Alguien podría decir, bueno, aprende de lo que vivieron tus padres, por ejemplo. Exacto. O sea, aprende de lo que viste en tu sociedad, en los compañeros de trabajo, no sé, o sea, aprende de toda la gente que no le dio prioridad y mira dónde terminaron, ¿verdad? Entonces, bueno, quería pedirles a cada uno una idea. Si tuvieran acá el templo lleno, no sé, todo el acceso a las personas en sus hogares, si tuvieras hombres al frente,
un par de consejos que quisiera darles a todos los hombres del mundo y un par de consejos a todas las mujeres del mundo, y de repente uno para las mujeres y uno para los hombres. ¿Les parece? O sea, 2 para cada uno de su, ¿verdad?, correspondiente, y 1 para el sexo contrario. Okay. No sé si me voy a entender con el enredo que hice. Adelante. Sí, la entendí. Para las mujeres es la parte donde yo reconozco quién soy yo en Dios, para poder entender quién es mi esposo, para poder enseñar que Dios sí nos hizo de ese material fino y nosotros tenemos que creerlo. ¿Y lo otro? De repente a los hombres, ¿qué quisieras decirle a los hombres? Amen a Dios. Hombres, el amar a Dios, van a amar a su esposa y van a amar a su familia y van a escuchar lo que Dios quiere decirles, cómo ayudar en casa y no ser una persona que va a mandar, sino que somos un equipo de trabajo que todos vamos a hacer las partes que nos corresponden, pero el hombre es muy importante como cabeza de hogar, como el señor de la casa, para podernos darnos ese amor tan tierno que el Señor les da a ellos. Qué bien. Si yo tuviera este lugar y estuvieran todos los matrimonios, primero le diría a todos los matrimonios: busquen el tercer cordón. Eclesiastés dice que son mejores 2 que 1, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Incluyan a Jesús en todo, absolutamente en todo. A los hombres les diría: establezcan prioridades, y que su prioridad sea Dios, y que su prioridad sea su familia como segunda prioridad después de Dios, porque al final del camino es muy triste la vida en soledad. Es muy triste llegar al final y saber que de un momento a otro aquello por lo que soñamos y luchamos y creímos, el día que llegamos al altar, de un momento se desvaneció, simple y sencillamente porque no supimos establecer prioridades. La Biblia dice en el libro de Lucas que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, y 3 años y un poquito más de ministerio. 30 años Jesús sumergido en la familia de María y de José. ¿Por qué? La mayoría del tiempo de Jesús fue en una casa y no ministerio público. Yo he llegado a la conclusión que Dios le dio prioridad a Jesús en la familia, y luego fue un tema de ministerio. Establezca prioridades. Y a las mujeres, con mucho respeto, yo le diría: vivan una vida que agrade a Dios, porque cuando una mujer agrada a Dios, automáticamente agradará a su esposo. Y esto también es clave. Qué bueno. Quisiera tener unas 3 horas más para seguir hablando, porque yo sé que no hemos tocado, pero ni, ¿verdad? Si acaso sí, la punta de toda esta historia. La verdad que sí. Y no saben cuánto los admiro. Cada vez que tengo la oportunidad de contactarlos, conversemos, traerlos acá a la iglesia, ¿verdad? De verdad que me va a sentir muy bien. Ojalá algún día sea la mitad de lo que ustedes son. Ay, gloria a Dios. Y seguir aprendiendo. Y gracias por sembrar sus vidas literalmente en esto. Amén. Por ser tan honestos. Creo que, y me estoy extendiendo, yo sé, pero creo que si algo nos mató en el pasado es pastores fingiendo, ¿verdad? Que no tienen luchas personales, que no tienen luchas con la ira, que no tienen luchas con tentaciones sexuales, que no tienen luchas con leer la Biblia, que oran todo el tiempo y no tienen problemas para orar. Pero qué bueno es que en el presente haya gente como ustedes, referentes para mí, para mucha gente, que puede decir: hey, a nosotros nos costó. Claro, y la gente debe saber que somos humanos. Mi esposa y yo, 37 años de matrimonio, 3 años de conocerse, 40 años de conocernos, y todos los días trabajamos. ¿Sabe? Y yo sé que estoy quitando tiempo. Adelante. ¿Sabe que ahora estamos planeando en Cristo Jesús y poniendo en sus manos nuestra vejez? Y quiero regalarles esto porque es algo que me conmueve muchísimo. Ahora, cada nada hablamos y le decimos: Señor, ayúdanos a envejecer bien. Sí. Ayúdanos a llegar a una vida de adulto mayor siendo ciudadanos de oro, pero con corazón de barro.
un corazón que se pueda moldear. Ayúdanos a amarnos y a terminar bien la carrera. Qué lindo. Eso es lo que queremos, terminar bien la carrera, porque el inicio fue difícil, fue complicado, pero hemos orado con todo el corazón y le hemos dicho: Señor, queremos terminar bien, queremos ser viejitos que nos amen y no que nos arrinconen, que quieran estar con nosotros y no que nos manden a arrinconarse el día de Navidad. Queremos ser esa pareja que al final del camino, no ser un modelo de revista, sino modelar a Cristo a través de nuestras vidas en todo el tema de familia y matrimonio. Eso queremos para el resto de nuestra vida. Gracias. Wow, ¿no? Gracias. Y gracias a ustedes. Gracias. Dios les bendiga muchísimo. Un honor Sí. llegar aquí, y aquí me siento en casa, me siento bien, me siento contento, me siento feliz. Gracias, pastor, muchísimas gracias. Y Dios bendiga a todo el equipo. Gracias. Gracias, de verdad. No, y yo sé que lo han disfrutado igual que yo. Toda esta honestidad, toda esta pasión que tienen por las familias y por ustedes mismos es lindísimo. Y quiero decirles que yo he estado aquí siguiendo la transmisión y sé de los problemas que hemos tenido allí de imagen, pero tenemos la entrevista bien grabada y vamos a publicarla de manera correcta para que usted pueda disfrutarla mejor. Sé que han podido escuchar, pero para que mejore el tema de imagen. Pero también vi comentarios de gente allí está involucrada a pesar de eso, y pues quiero agradecerle también a Luigi, a José que está en cámaras, a Fabio que está en producción, también a Rory, ¿verdad?, que está en tema de sonido, y a Jainer también, que es el coordinador de todo esto, que hoy no está acá pero está detrás de todo, y a usted que nos siguió este ratito y que ha seguido también las otras transmisiones de los demás lunes. Vamos a seguir en esto porque familia no es un tema de un mes al año, familia es el corazón de Dios y de la iglesia. Amén. Así que vamos a seguir en esto otra vez. Pastor, permítame nada más 30 segundos. Señor, levantamos nuestras manos. Amén. Y oramos por usted, por su esposa, por su esposo, por su familia, por sus hijos, por sus abuelos. Pedimos en el nombre de Jesús que los próximos días, semanas, meses y años de sus vidas como matrimonio y como familia sean los mejores, y que todo lo que os haga falta en el nombre de Jesús, Él pueda suplirlo de una forma milagrosa y maravillosa. Y pedimos al Dios de los cielos que les guarde en salud, en protección, en provisión, y que la gloria y la bendición de Dios sea sobre sus casas, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en sus hogares. En el nombre de Jesús bendecimos esta casa, bendecimos al pastor, bendecimos a esta ciudad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gracias. Qué bien. Gracias. Gracias. Dios me los bendiga. Amén, gracias. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Un abrazo.